28 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Panorama 1410 y estábamos hablando de todo lo que generó el triple crimen, todas las especulaciones que se hicieron y que se abrieron y que indudablemente tienen que ver con este momento en el que una inusitada violencia provocó mucha preocupación en la sociedad. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Alberto Scavarelli, él es expresidente de la Junta Nacional de Drogas. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, analizando un poco lo que sucedió este fin de semana y todas las especulaciones que se abrieron. Decíamos nosotros que, bueno, si bien ahora la justicia llegó a la conclusión por el momento de que hay una sola persona vinculada a este triple crimen, siempre hubo algún otro tipo de conjeturas con respecto a lo que pudo haber pasado y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del crecimiento de la violencia inusitada en la sociedad, provocada también por la actuación de algunos grupos ligados al narcotráfico. Teniendo la experiencia que tienes en el trabajo que has hecho no solo en el Uruguay, sino también en organizaciones internacionales, queríamos conocer tu opinión sobre esto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, nosotros tuvimos el gran honor de presidir el área de drogas y delito organizado de las Naciones Unidas, también el área de la OEA, similar en el tema, y bueno, elaboramos la ley que regula todo el tema de drogas actualizado y de lavado de activos, y de proyectos sobre protección de víctimas y de testigos, y sobre eso hemos trabajado mucho, y seguimos de algún modo vinculados al tema con conferencias en el exterior, sobre claro, todo en materia de seguridad. Primero que nada, creo que hay que establecer un principio clave en todo esto y separar lo que son los delitos que se cometen individualmente, los delitos que se cometen en conjunción con otras personas, separar la asociación para delinquir, que es ponerse de acuerdo con otros delincuentes, sí, con el delito organizado, que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, por cuanto el delito organizado tiene otras características mucho más estructurales y poderosas, con la separación de los carteles, que son acuerdos entre las áreas del delito organizado, que incluso reparten el territorio para la ejecución del delito. claro. La primera premisa en todas estas cosas es: nosotros vimos estos temas muy de cerca en Centroamérica fundamentalmente, pero en muchas partes del mundo, en el rol de aquellas instituciones que de algún modo siempre tenemos cerca. Primero que nada es que hay un hecho directo, que es la ejecución del delito como tal, evidentemente por un profesional, en cuanto no hay vacilación, no hay disparos fallidos, hay una absoluta precisión y se trata de salvo del disparo, y esa es la cuestión de lo que se sabe por el informe de Fiscalía, salvo el intento de defensa de poner la mano de la víctima que estaba acostada, Sí. Lo demás son ejecuciones absolutamente meticulosas, limpias, Exacto. como se llama en el mundo del delito. Es decir, de que estamos hablando de un asesino profesional, de una persona que domina el tema, porque además prestó servicios en un lugar donde se entrenan en el uso de la Claro, claro. El otro factor muy importante es que hay que, no digo aprender, pero sí tenemos que empezar a comprender que una cosa es esclarecer un hecho en la forma material en que se ejecutó, hasta los últimos detalles, hasta qué hizo con lo que se llevó, con las distintas capas que tienen estas acciones, que si fueran delito organizado, terminan en niveles de los cuales este es la más terrible de las capas, Claro. pero es una de esas capas. El hecho de que se hurtaran 3 pistolas Glock, que son de alta calidad sin dudas, pero no valen una vida, y mucho menos 3, y mucho menos atacar una base militar, más allá de que hubiera conocimiento, que no. En una palabra, el delito, cuando se quiere hacer de armas, lo que está buscando es un arma de 9 milímetros, que es lo que es una Glock, de las cuales hay otros modelos, incluso fabricados en la región, cuyo tráfico ilícito es mucho más barato que tener que salir a ejecutar 3 militares
Claro, profesionales. exactamente. Por lo tanto, no hay una lógica que si ustedes me dijeran se llevaron algo que es único y que no hay otra forma. Ustedes han visto lo que ha sido la desgracia de los asaltos a los policías individuales para Exactamente, tomarles el arma, sí, ¿verdad? sí. Incluso robos de armas hechos de esa misma naturaleza, porque el arma que se está utilizando, por su calidad, es arma de moda y larga, ¿verdad? Como en otro tiempo con los asaltos. Exacto. Sobre todo la pistola, pero como la que le llevaron, pero está claro que también han sucedido otros hechos en los que no hubo muertes de policías, como hemos visto, que los toman individualmente, policías masculinos o femeninos, y se quedan con el arma. No hay duda que hay un mercado que busca las armas. A todos nos llama mucho la atención, los que tenemos que ver con estos temas y mucho más afuera, de que por una pistola se ejecute a un policía y mucho menos se ataque una base militar, por pequeña que sea, y por más vínculos personales. Exactamente. El otro aspecto que me parece muy importante es que ha sido muy claro, han sido muy claras las autoridades, y la lectura entre líneas de las palabras del ministro del Interior nos dan la enorme tranquilidad de que queda claro que nadie dio por resuelta esta situación. Exacto. Es decir, inteligencia en estos temas, los servicios de inteligencia, evidentemente lo más correcto en proceso de ataque contra el delito organizado es tratar de encapsular esto como un hecho poco menos que personal, cosa que quede la posibilidad de seguir investigando esto algunas capas más arriba, no digo que se llegue totalmente. Por otra parte, no estamos ante hechos aislados. Estamos en un cambio que fue siempre una enorme preocupación en lo personal, y es que una cosa es el ingreso de droga para consumo, otra cosa es el ingreso de droga en tránsito en pequeñas cantidades, las 500 kilos puede decir alguna cosa, no porque sea pequeña cantidad, y otra cosa es cuando un territorio dado, cualquiera en el mundo, se transforma en lugar de tránsito de toneladas de drogas. Sí. La regla de oro en ese caso es que según el valor de la sustancia traficada, ya sea en tránsito o estoqueada, porque tampoco lo podemos saber, queda claro que trae su propio sistema de protección y propias reglas del delito organizado, más allá de que utilice operadores locales. Claro. Pero siempre hay una estructura muchísimo más profesional, lamentablemente la palabra es muy triste tener que usarla para esto, pero me refiero a especialistas en todo este tipo de manejo. Sí, claro. Esto se suma a amenazas que han tenido los fiscales, el fiscal de corte o fiscal general para abajo, se suma a los hechos que han producido algunas incautaciones muy importantes, que eso genera lo que se llama un entorpecimiento en el flujo del tránsito, que es más grave que el entorpecimiento de las bocas de venta, que también genera una reacción, pero Claro. de otra naturaleza por el peso del mercado. No es lo mismo interrumpir el tráfico que va hacia Europa de toneladas de cocaína que Por supuesto. el cierre de bocas de pasta base en materia económica. Si lo vemos desde otro ángulo, para Uruguay es más grave el hecho de la boca de pasta base porque nos afecta a nuestros uruguayos. Sin duda, sin duda. Todo esto es tan vasto, está todo el tema de la entrega vigilada, el seguimiento, que por suerte en Uruguay no, por más que esa norma está vigente, yo me resistí siempre a crear una norma, pero luego se creó, pero la entrega vigilada, que es dejar pasar para que lo agarren en otro lado, es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero muy desmoralizante para las fuerzas de seguridad, si esto luego se pierde por el camino, ¿no? Obvio. Y el país de destino no aparece, o se escapa, no logran burlarla, y donde queda la moral de Claro las que fuerzas que alguien les dijo, deja pasar que la agarramos del otro lado. Instrumentos muy poderosos, vamos a entender, ¿no? Que se usan muchísimo, pero para un país como Uruguay, que no tiene margen para andar cometiendo errores en esto, es muy delicado. Así que primero felicitar
la actuación conjunta de la Fiscalía, de la Justicia, de la Policía, de los ministerios que han tenido competencia en este tema y de los operadores policiales. Segundo, lo que es la preparación que Uruguay tiene en este momento frente a el tipo de delito organizado, que es la mejor que ha tenido nunca en la historia. Yo quiero recordar que en aquellos años del 95 al 2000, del 2001, porque tuve ahí un periodo posterior que me autorizó la Cámara de Representantes a seguir, porque ya era diputado, Sí. para seguir representando a Uruguay en el exterior honorariamente, no tienes una en la OEA. Quiero recordar que el inspector Rivero, el inspector Guarteche y el inspector Lallera Sí. eran la tríada en ese orden de jerarquía que tuvimos el altísimo honor de tener bajo nuestra actividad en una política que fue denominada por el presidente de una sola voz. Teníamos centralizado toda esa actividad, gente que primero muy inteligente y muy honesta, Sí. y segundo que logramos que se entrenara en los mejores lugares del mundo, en Londres por ejemplo, Sí. y que han significado una revolución. Fueron en aquellos años que cometieron incautaciones de 200 kilos, por ejemplo, claro, y bueno, y captura de delincuentes muy complejos. Antes también había producido, pero no tan sistemáticamente ni tantos volúmenes. Comparado con las 4 toneladas, ese cambio chico. Obvio. Pero volvamos a la situación que nos ocupa. Primero que nada, hay un aspecto de certeza, que como profesional de derechos a la que me tengo que referir, la certeza de que es un acto individual en el que el individuo ataca una base militar sobre cualquier subterfugio. Eso tanto da si entró a sangre y fuego o aprovechó un abuso de confianza. Ese es un detalle operativo, no le hace a la decisión de atacar la base militar. Sí. Entrar fríamente y ejecutar profesionalmente a los que están allí. Y por otra parte, un hecho que se enlaza con otro hecho anterior, que ustedes narraban muy claramente pocos días antes, y el propio tema vinculado a lo que pasó en la Brigada Antidrogas y la amenaza a algunos fiscales, y algo que cuando lo proponíamos o lo decíamos hace muchos años atrás, de que íbamos a terminar como otros países, con jueces, con protección. Aquí hay que resaltar a la Unidad de Protección Especial del Ministerio del Interior, que es la que le presta seguridad a los jueces y los fiscales, que es un trabajo fundamental para que puedan trabajar sin la preocupación de las amenazas, ni tener que ir a llamar a la policía para que los cubra. Lo mismo que la utilización de vehículos blindados y las custodias fijas para las personas que se están jugando la vida por nosotros. Claro. Primero entonces el hecho aislado como tal. Uno puede decir que estos son los hechos, está capturado el delincuente, su entorno, ya vendió las 2 armas, hay 3 armas más en la vuelta, tenemos 3 profesionales fallecidos, gente joven, militares entrenados, que tiene todo un efecto sobre la moral de la propia fuerza. Por supuesto. Y quedarnos allí. Es decir, bueno, eso está bien. Yo diría que es bueno en algún aspecto quedarse allí porque el ministro ya dijo que se seguía investigando y porque está en la etapa del libro que esto ahora no solo está investigado por inteligencia en Uruguay y los servicios en Uruguay, sino por la propia cooperación internacional. Claro que sí. En esta materia. Yo mismo he sido entrevistado ayer por alguna emisora radial del exterior. Sí. Entonces todo esto llama mucho la atención, porque uno suma volúmenes de tránsito, ejecuciones, copamientos de unidades militares, ataques con el lugar donde se produce, trabaja materia de drogas, los fiscales amenazados, el trabajo de fiscales conjuntos con policía para estos temas, y entonces pasa al segundo nivel. Sí, claro. Pasa a ser especulativo, y quiero ser muy claro. Por supuesto. Y la seguridad nacional, en el sentido más democrático de la expresión, se construye sobre hipótesis, no solo sobre certeza.
a partir de la información existente como es esta, hay obligación, que es lo que sucede, de pasar al segundo nivel, ver esto, qué otro tipo de conexión tiene. Por supuesto, porque estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de algo que realmente, bueno, es muy preocupante para el país y su futuro. Si el crimen organizado está bien hecho, es decir, el sicario y el asesino es un profesional que actúa con gran eficacia y eficiencia, bueno, pasa por ser un delito individual. Eso es lo que tiene que quedar claro. Cuanto más perfecto es el ataque, bueno, lo que ustedes ven en las películas, hazlo pasar por un accidente, ¿verdad? Totalmente. Si alguien lo atropella un auto cruzando la calle, es mucho menos fácil conseguir información si alguien lo mató porque quería matar. Por supuesto. En este caso, primero, el mayor éxito del delito organizado es que pase por un hecho individual. Sí, ¿verdad? sí. Mato porque quiero 3 pistolas. Claro. Y con eso resuelvo el tema y pasó. Por suerte ya ha dicho el gobierno y han dicho los sistemas de investigación que esto recién comienza y se sigue investigando. Por supuesto. Incluso sabiendo quién las compra, no se llega al problema del tema, porque el delito organizado no necesita comprar 3 pistolas Glock que se obtengan a partir de maltratos militares. Sin duda. Lo que hace es recalentarle el ambiente, ¿verdad? Obviamente, obviamente. Parecen cosas que no las decimos mucho, pero tener en cuenta. Así que primero que nada, si está bien ejecutado en el mundo del delito, es el triunfo mayor de un sicario y de quien lo manda, es pasar por un hecho individual, que va desde lo pasional a lo material. El segundo grado es que la ilógica o la falta de racionalidad o de causa suficiente para un delito de esta magnitud, si no se explica por un desequilibrio mental de alguien, claro, también puede pasar de que se trate de una persona sola, que la droga lo haya pasado para el otro lado, sin duda, y que diga dónde saco plata voy a buscarlo, nada de eso puede ser descartado. Pero quedarnos con eso, en una de esas nos desprotege de otras cosas que tenemos, que al unirlos con otros temas, nos llevan a preocupaciones mayores. Seguramente se van a seguir, seguramente no, ya sabemos que se van a seguir investigando cómo son las conexiones, hacia quién llegan, a quién esto beneficia y a quién perjudica. Voy a hacer muy breve para que no quiera tomar tanto tiempo, una breve descripción que quizás es importante conocerla por lo que uno ha visto en el exterior y ve. Las drogas no son producidas en el Uruguay, o el lavado de activos, o lo que fuera. Muy bien. Quien tiene que trasladar esa droga a los lugares centrales del mundo, pongámosle Europa, una droga es tan cara como el océano que tenga que atravesar. Sí. La cocaína se hace aquí, en nuestro hemisferio, y es más cara en Europa porque hay que llegar hasta allá. La heroína se hace del otro lado, entonces sale más caro aquí porque hay que traerla, aunque ahora ya hay producción, hace años ya, en los propios Andes de opiáceos. Bien. Pero vamos a ver el plan brevemente para entender, o por lo menos conocerlos. Primero que nada hay alguien que tiene la producción y la quiere colocar. Por supuesto. Para eso no lo va a hacer, primero están los financistas, que pueden ser personas insospechadas absolutamente del país y en el mundo. Luego están la decisión que ese cargamento sea trasladado hacia el destino final. Y ahí se sigue el criterio que yo siempre uso, un claro inclinado y la gota de agua, sí, que no siempre cae por línea recta, sino por el línea recta. Entonces se van descubriendo nuevas rutas permanentemente. Claro. Se está probando para encontrar por dónde entrar mejor. Es tipo bueno, esa persona que se ocupa del tránsito le tiene que dar ciertas garantías a quien, al delincuente mayor, que darle las grandes millones de dólares para que la sustancia o millones de dólares no vale nacional, por supuesto, para que pueda transitar. Y cuando encuentra resistencias en un lugar, dice, no, yo por ahí no me arriesgo, lo voy a pasar por otro lado. claro, Y el local, el que se encarga de hacer la ruta por nuestro país o por un país concreto,
le quiere demostrar a esa persona que va a trasladar o a ese grupo, ese equipo, estoy haciendo un corte muy bueno, ¿verdad? Claro. Que en realidad él tiene el control de la situación. Sí. Tanto para la gente, los asesinos que están asumando, los delincuentes están asumando, como a quienes los van a contratar. La ejecución de policías es el mensaje universal más directo, o de los agentes de la ley. Claro. El mensaje más directo de decir yo estoy con la capacidad de poder seguir actuando. Ese mensaje es universal, lo hemos visto en muchísimas partes, y realmente es un mensaje muy fuerte porque ataca la seguridad de la operación del sistema y sobre todo de los operadores. Nosotros somos un país que no podemos tener ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en los políticos, ni en los ministros, ni en los periodistas, ni en los funcionarios judiciales, ni en las fiscalías, a héroes por tener que trabajar en los delitos. Claro. Pero acá se están enfrentando a jugadores muy complejos que están en la cancha. No hay duda que en Uruguay está el delito organizado mayor, instalado de pasada, pero está, no hay ninguna duda en todos los niveles. Y bueno, y ahora lo que falta es ver esta conexión. Es muy importante la rápida captura. Sí voy a hacer un comentario casi final. Claro. Lo único que tiene poco profesional todo este desastre de este asesinato cruel es cómo siguieron las cosas después del asesinato. Bien. Normalmente un profesional en esta materia destruye su ropa, esconde las armas y borra la trazabilidad de su conducta. Claro. Ese es el factor que realmente despista, que si bien es muy profesional la ejecución, no es absolutamente nada profesional lo que sigue después, es decir, mantener un arma en su poder, mantener la ropa manchada de sangre, es decir, es elemental, todos lo sabemos, pero más los que no queremos algo tenemos que ver, que lo primero que hace el individuo es bañarse, es ponerse ropa nueva y prender fuego la ropa vieja del lugar más lejos, más lejos, y deshacerse en el instante que ejecuta el delito. Es más, habitualmente existen los que actúan después de inmediatamente de cometido el delito, ¿verdad? Para el limpiado de las huellas o para deshacerse de las otras pruebas. Pero en definitiva, lo que queda claro es que hay una enorme precisión de la ejecución del delito. No descartemos de que se trate realmente de un acto individual, de alguien que tiene vinculación con una boca de pasta. No veo cómo le preocupaba el tener una boca de pasta base por una unidad militar que habían capturado un barco, que estaba una embarcación, que nosotros a veces nos olvidamos cómo viene droga por los alijes marinos y siempre estamos mirando el cielo, los aviones y las fronteras por tierra. Es verdad. Y la costa es muy grande y cualquier gomón trae flotando muchísimas cantidades. Bueno, daría para un largo programa, todo lo que uno ha dicho. Claro que sí. Pero lo que quiero dejar en claro es que, primero, el Uruguay tiene que dar, los uruguayos, la población en general, tenemos que transmitir la confianza y el orgullo que sentimos por quienes están trabajando en estas cosas que son la línea divisoria entre la civilización y la barbarie. Hay países que son realmente selvas donde vivir, donde la cosa es realmente terrible, porque además se encastra con las tribus urbanas, y no nos olvidemos, como dijimos hace tantos años, allá por los 97, 98, que es muy importante tener en cuenta que después de 3 años de consumo de pasta base, comienza un deterioro en el sistema de acción humana en quienes lo consumen, que son el caldo de cultivo de donde se alimenta el sicariato, de donde se alimenta quienes se van a ejecutar los delitos más duros y más complejos. Eso ya está en el país, hay un núcleo duro de personas que están dispuestas a todo, yo diría que una de ellas absolutamente irrecuperables, eso no hay ninguna duda. Y también reconocer que nunca el Uruguay ha tenido
esta capacidad defensiva y esta estructuración. A pesar del nuevo código, ya se está trabajando cada día más integrado en todo este tema, y bueno, la confianza es muy grande en la honestidad de nuestros magistrados, de los operadores, más allá de que algún día aparezca alguno, porque Obvio, ya, claro. no somos seres extraterrestres, pero primero que nada es el mensaje de confianza. Segundo, no podemos pretender que quienes se dedican a esto sean héroes y vengan a su casa y digan: me nombraron fiscal, y sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia sienta que tiene a alguien expuesto a tener que vivir con custodia y con cuidado el resto de su vida. No es fácil, créanme que no es fácil. Sin duda. Y por otra parte, el apoyar en estas cosas, la especulación es inevitable, pero también el manejo de la especulación tiene que no interferir con un proceso de investigación que, les aseguro, en este momento ya no es solo del país. Es una investigación que, por cooperación, pedida o no, todos los servicios de la región y más lejos están trabajando en esto, sin ninguna duda, porque también está lo que es el punto de destino de la droga cuando pasó por toneladas, ¿no? Obviamente. Una apretada síntesis, espero no haber sido... No, para nada, al contrario, nos has ilustrado mucho. Realmente hay cosas que uno ni siquiera imagina y maneja información superficial y se queda con un hecho policial, con un hecho delictivo aislado, y estamos hablando de crimen organizado, y en este sentido hay tantas capas de la cebolla posibles que son imposibles de llegar a advertir desde la mera especulación y la observación periodística. Sí, yo quiero ser muy claro, yo no estoy asegurando que esto sea... Por supuesto, quedó claro. Organizado, pero quizás efectivamente estamos ante una normal, porque no... La falta de... También la comisión del delito tiene lógica, ¿verdad? Bueno, esto carece de total lógica. Yo siempre he hablado del problema que tenemos con el delito y la violencia. En el Código Penal ya está prevista la alevosía, es decir, el delito que se comete con más violencia que la necesaria. Claro. Pero en Uruguay hace tiempo, y sobre todo por este tema de la pasta base o el sulfato de cocaína, que se ha perdido lo que yo he llamado aquí afuera la ecuación de la violencia esperada. Es decir, uno espera que en la ejecución de un delito, la entrega del objeto que quiere llevarse el delincuente dé por terminado el delito. Claro. Sin embargo, vemos que a veces se dan vueltas y le vacían un cargador, o la tiran por el piso a la víctima, o la lesionan, porque hay una ruptura de esa, como diría yo, de ese pacto: yo te doy y tú me dejas tranquilo. Sí. Eso ya ha sido un gesto peligroso. Recordemos que Uruguay fue el primer país del mundo que, cuando hicimos la ley de drogas, le pusimos como agravante, que generó mucha polémica, pero sí fue aprobada la ley, está aún, como agravante el hecho de que los delitos se cometieran bajo el efecto de drogas ilícitas, por esa ruptura de la protección que tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? Bien. Así que, en definitiva, yo no puedo descartar, no tengo ninguna información especial que pueda decir esto es producto del delito realizado. Así que, por un lado, felicitemos lo que se logró. Segundo, nuestro respaldo a todas las fuerzas de la ley, no importa qué segmento de las fuerzas pertenecen, a sus jerarquías, a sus ministros, al presidente de la República. Hoy son las instituciones las que tienen que estar reconocidas. Sin duda. Y la importancia del sistema político, que al lugar del hecho va un representante, un legislador del Frente Amplio, que es presidente de la Comisión de Defensa. Es decir, en la prueba clara. Me hace acordar, cuando teníamos los motines de las cárceles, yo presidía la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento desde entonces, y íbamos con Chifle, Belomo, etcétera, junto con el presidente de la Corte, con el señor, a los lugares, como prueba de decir: este es un tema que es de todos. Sin duda. Acá no es un tema que le vamos a echar la culpa, y nos habían destrozado el penal de libertad. Por supuesto. Nos habían destrozado el sistema carcelario. En una palabra, primero que nada, el respaldo. Segundo, ojalá se trate de un hecho individual. Tercero, mi convicción, especulativa pero convicción al fin,
es que no se trata de un hecho individual y que hay que enlazarlo con los otros hechos. Claro, claro. Por más que el que los ejecutó pueda creer que es un delito individual. Claro. Tengo aquí a mi asistente. Sí. Estamos escuchando que te está dando letra. Que él es un salchicha muy locuaz. Y por último, lo que quiero significar es que la capacidad instalada en Uruguay, que nunca es suficiente, nunca ha sido mejor. Claro. Y quiero hacer un homenaje justamente a esa gente, de que los Riveros, los Guarteche, toda esa gente que ha sido la Llera, que han sido los promotores en aquel periodo que nos dio tanto orgullo y tanta seguridad. Y bueno, y a todos los que siguen hoy, nuestro principal reconocimiento y el principio de lo que decíamos. No puede haber un sistema que requiera heroicidad en sus operadores. Valor sí, porque no es para cualquiera tomar decisiones sobre el delito. El valor es inevitable, son gente de un rango ético muy alto y de un valor personal muy alto, esos hombres y mujeres que están dedicados a la aplicación de la ley. Pero también no es posible que vayan como en otros países, no olvidemos que países de los jueces de Colombia, por ejemplo, en su momento, los jueces eran, y no se sabía quiénes eran. Yo he vivido cosas durísimas en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, durísimas, indescriptibles. México, por supuesto. Y cosas que darían para hablar mucho. Totalmente. Pero nuestro respaldo total en este tema y nuestra convicción de que el país está en condiciones de poder hacer frente a esto, pero requiere una sociedad que apoye, que por alguna vez comience a reconocer el valor de contar con esa gente. Y a ustedes, los comunicadores, el valorar, lo que está haciendo usted en este momento, la posibilidad que hemos tenido en alguna otra oportunidad también, y lo estamos teniendo, sin duda, de poder explicar esto con el tiempo suficiente para darle cierta razonabilidad a la explicación. Perfecto, doctor Alberto Scavarelli, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido muy claro y seguramente tendremos ocasión de volver a hablar porque se trata de un tema apasionante que realmente nos preocupa y también debe ocuparnos en tratar de que la gente esté informada y conozca las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gran gusto y a las órdenes. Gracias, buen día, Alberto.